porque sin tu vida, Señor, no sé lo que fuéramos. Pero gracias a que tú nos rescataste de las tinieblas y nos diste esa vida abundante, Señor, para que podamos vivir, no por nuestras fuerzas ni no por nuestras obras, sino por tu gracia maravillosa. Gracias por tu palabra, porque tú nos iluminas el entendimiento, Señor, nos enseñas todo acerca de Cristo y glorifica siempre a Cristo, precioso Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos el propósito eterno y la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta, porque se trata de Cristo en nosotros. Se trata de Cristo como el único Dios que vino y se encarnó y pagó el precio completo para redimirnos, proveernos su vida y ahora operar a través de nosotros su cuerpo. Gracias, Señor, porque tú operas a través de nosotros, porque es la fe del Hijo a través de nosotros aquí en la tierra. Gracias, gracias te damos porque tenemos la mente de Cristo, Señor. Gracias por que somos de tu sustancia y de tu esencia, Señor. Gracias por esa mente gloriosa que nos has dado, porque pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo aquí en la tierra, Señor, tus representantes, tus embajadores aquí. Gracias por hacernos tu cuerpo, ese cuerpo glorioso, sin mancha, sin arruga. Gracias, Padre Celestial. Ahora mismo derribamos argumentos mentales, fortalezas que se han levantado contra el conocimiento tuyo de tu palabra y de este maravilloso y nuevo pacto, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, Señor, todo pensamiento a la obediencia de esta revelación del nuevo pacto y del propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador. Gracias por estar siempre ahí, Espíritu de Dios, por librarnos de las circunstancias adversas. Gracias porque todo está proveído conforme a tus riquezas en gloria, porque tenemos salud, tenemos vida gracias a ti, Señor. Agradecidos por tu amor, por tu bondad, agradecidos por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Y igualmente damos la bienvenida a todos los que se vayan a estar conectando a través de estos medios de comunicación, todos los que vayan a querer ser edificados a través de la palabra, los que se van a conectar también de manera diferida, pues igual son todos bienvenidos a este servicio de aprendizaje de la palabra de Dios, que es lo más importante y glorioso en el universo. Es lo que Dios habló en su palabra y es aquello que nos da vida, es aquello que nos edifica, es aquello que nos construye como un edificio, como iglesia de Cristo. Vamos creciendo en Él, que es la cabeza, en Cristo. Lo importante es llegar a la estatura del varón perfecto, según Efesios capítulo 4, versículo 11-12. Llegar a esa estatura varón perfecto, que es Cristo, y poder manifestarlo a Él, su vida, su naturaleza, pero más importante, que Él use nuestras vidas y se manifieste a través de nosotros. Ok, pues vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, continuamos con el propósito eterno. Y bueno, la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de las distintas ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier otro continente de habla hispana, y también a través de estos medios que es Fe por Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como los diversos grupos donde vamos a estar compartiendo y también a través de la página de YouTube donde estamos subiendo los videos. Cada persona que nos sigue también ahí, pues son bienvenidos. Un abrazo para cada uno de ustedes y les recordamos que tienen una familia en Cristo Jesús. Muy bien, pues 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 ha sido un texto base que hemos utilizado también. Dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, pues también antes de, como una introducción, quiero darles la visión
de esta congregación, más allá de la visión, es la asignación que tenemos dentro del propósito eterno, ¿ok? Me preguntó un hermano que acerca de los proyectos financieros que tenemos, y es importante entender que esta asignación la vamos a cumplir a través de esos proyectos financieros que nos ha dado el Señor, ¿ok? Máximo 4 años vamos a comenzar. Uno de los proyectos, usted ya lo conoce, el Domo de la Fe, ¿no? Pero también invitamos a las personas que nos ven a través de estos medios que se quieran añadir a este proyecto financiero, no para contribuir con el Domo de la Fe o los proyectos que nosotros tenemos, sino para que ellos también sean de este ministerio que en la Nueva Traducción Viviente nos los habla el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios 9, 11 al 13 por ahí. Ok, este ministerio lo tenemos. Dice el apóstol Pablo: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Entonces otra vez el 11, por favor. 2 Corintios 9, 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Entonces, uno de los objetivos principales, hay un ministerio que es el ministerio de dar, ¿ok? De ser generosos, de apoyar otros ministerios. En el 49, 50 después de Cristo, hubo una hambruna en Jerusalén, y el apóstol Pablo pues se encargó de recaudar, cuando en esa época también en el 50 funda la iglesia de Corinto, y posteriormente se encargó el apóstol Pablo de recaudar ofrendas, donativos generosos, con la finalidad de poder ayudar a los pobres de Jerusalén. Pero en ese sentido también el apóstol Pablo recibía ofrendas, donativos de otras congregaciones como los filipenses y la finalidad, o los de Macedonia, y la finalidad principal era contribuir con el ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo inició su ministerio, inició en Corinto, cuando predicó a la iglesia de Corinto, formó la iglesia de Corinto, él trabajaba haciendo casas de campaña para no ser una carga para la iglesia de Corinto, ¿ok? Y posteriormente también lo hacía. Pero llegó un momento en que el apóstol Pablo ya no laboraba en lo natural, sino que ahora le mandaban ofrendas para su ministerio y se dedicara exclusivamente a la palabra, ¿ok? Sin embargo, había disposición en los filipenses, los de Macedonia. En los corintios, como lo hemos estado analizando, es una iglesia que no estaba correctamente edificada en Cristo Jesús. No era el fundamento ni la piedra angular sobre la cual se está edificando la casa de Dios, en este caso la iglesia local de Corinto. Por lo tanto, el apóstol Pablo en su primera carta pues pone muchas correcciones acerca de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. En la segunda carta a los Corintios ya defiende su ministerio y hace otras cosas, ¿no? Pero ya les habla un poquito más acerca de la bendición de poder dar y un ministerio de dar. Entonces, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que puedan ser generosos. Entonces, el sentido de la riqueza financiera aquí en la tierra es para poder ser generosos. ¿Estamos de acuerdo? Es el objetivo esencial por lo cual Dios manifiesta riqueza financiera a sus hijos aquí en la tierra. Sean generosos. Dice: y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Versículo 12, segunda a los Corintios 9, 12. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de ¿qué? O sea, ¿hay un ministerio de dar? Sí. ¿Hay un ministerio que Dios puede usar para suplir necesidades de otras personas? Sí. ¿Qué cree? Yo decidí aceptar este ministerio aparte del Señor, ¿ok? Entonces, en máximo 4 años vamos a estar pagándole salarios a pastores de otras ciudades, de otros países, porque yo decidí tomar el ministerio de dar. Y lo invito para que usted también sea de las personas que puedan aceptar el ministerio este. Para las personas que nos ven de afuera, que no pertenecen a la congregación, Fe y Poder Guadalajara lo aclaro nuevamente, y ponemos a su disposición todas las ideas creativas que nos ha dado el Señor, desde empresas donde pueda invertir y generar ganancias, hasta robots de inteligencia artificial que generan ganancias en Forex.
¿Cuál es la idea principal de todo esto? Bueno, que ellos también puedan pertenecer al ministerio, o los invitamos a que pertenezcan al ministerio de los que dan, ¿okay? Los que son generosos para dar a otros y suplir la necesidad de otros ministros que predican el evangelio, ¿ok? Ahora, cada quien lo puede, aunque se incluyen en esos proyectos financieros que el Señor nos ha dado, ellos pueden usar el dinero en cualquier otro lugar, pues en su congregación, para ayudar a otros ministros del evangelio en otras ciudades o países de manera independiente a la congregación Faith Guadalajara, ¿ok? Eso es importante entenderlo para nuestros amigos que nos ven por internet. Nosotros les damos la idea creativa, generan ingresos pasivos y en unos meses, años, ellos podrán estar en la posibilidad de poder suplir las necesidades de otros que necesitan y para que se extienda el evangelio del reino, ¿ok? Entonces, hay un ministerio de dar, bueno, ese yo lo tengo, creo, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros lo vamos a hacer con pastores de muchas ciudades o países, ¿ok? Pero también otros lo pueden hacer de manera independiente, siempre y cuando, pues, obviamente puedan aceptar ese ministerio, y nosotros, si gustan, les damos esas ideas creativas. Entonces, se satisface la necesidad de ¿quién? De los creyentes de Jerusalén por la hambruna que hubo en ese tiempo, ¿ok? Entonces Pablo recaudaba ofrendas con los corintios, y esta carta le escribe en el año 58 aproximadamente. ¿Por qué le escribe esta carta a los corintios hablándole de la importancia de poder ayudar a otras congregaciones, a otros hermanos? Porque nosotros tenemos abundancia. Los corintios eran un puerto muy rico, eran muchos empresarios los corintios que se estaban convirtiendo, gente prominente, mi hermano, y pues era normal que si el evangelio venía de los judíos, porque ahí originalmente se extendió para el resto de la tierra, porque ahí fue donde principalmente o inicialmente se les predicó. Bueno, el apóstol Pablo en la primera carta dice: no quiero ser gravoso para ustedes, porque si son corintios carnales, pues no les puedo decir que me den, porque al apóstol Pablo se le acusaba de que era una persona que quería sacarle dinero a la gente, para que me entienda, se le acusó, y él se defiende en la primera carta a los corintios y dice: yo no quiero ser gravoso a ustedes, yo trabajo, ¿ok? Eso viene en la primera carta a los corintios capítulo 9. Yo trabajo con mis manos, dice, para no ser una carga para ustedes y no ser piedra de tropiezo, para que la gente crea que yo les predico para que me den dinero, ¿ok? Ahora, se borró por ahí el texto bíblico, se abre en 2 Corintios 9:12. Se satisface la necesidad de los creyentes de Jerusalén, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Ahora vamos a leer el 13, importantísimo. Si usted entiende gracia, esa abundante gracia trae como manifestación que cree. Dice: como resultado del ministerio de ustedes, ¿el ministerio de qué? De dar, ¿ya? Usted lo puede aceptar, no lo puede aceptar, si usted quiere entrar, le entra, si no le quiere entrar, no le entra, pero bueno, yo lo tengo. Como el resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Imagínense cada pastor que le lleguemos a lo mejor con $1,000, $2,000 mensuales, o ponerles un plan financiero de $10,000 que les genere un ingreso mensual. Imagínense, van a dar ellos, dice, gloria a Dios, porque ¿quién cree que envía ese dinero a través de nosotros, que somos los vehículos? El Señor. Pero el ministerio de dar, obviamente que no es para gente que no tiene blandito el codo, para ese tipo de gente no es. Este es para gente solamente agradecida y dispuesta a que la obra de Cristo siga adelante, independientemente si es la local o es en otro lugar. ¿Entendemos? Cuando estamos en Cristo se nos va ablandando el codo y vamos adoptando este tipo de ministerio, ¿me entiendes? Este tipo de ministerio lo vamos adoptando. Ahora, darán gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. No nada más expresa la gratitud y la manifestación de Cristo en la tierra a través de nosotros, sino también, ¿qué cree que expresa? La obediencia que nosotros ejercemos al Evangelio, la obediencia que nosotros ejercemos a Cristo, y Cristo manifestándose a través de nosotros para ser obedientes, ¿ya? ¿Me entiende?
porque Cristo impulsa el querer como el hacer, pero nosotros cooperamos. Ahora el 14, por favor. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño, ¿debido a qué? A la desbordante gracia que Dios les ha dado a nosotros. Es una desbordante gracia aceptar este ministerio. Si usted acepta este ministerio, ¿qué cree? Dios manifestará las finanzas para que usted cumpla con el ministerio. Habrá abundancia en su casa por añadidura y disfrutará la riqueza del reino. Entonces, en 4 años vamos a comenzar. La idea mínimo a un pastor por mes estar apoyando. De tal manera que se cumplan 5 años con este ministerio. Imagínense cuántos, 12 pastores por año, ¿cuánto es por 5? ¿Cuánto es? 60 pastores, ¿no? En 5 años. O si se puede más, pues vamos a apoyar a lo mejor a dos pastores por mes. Entonces hay un ministerio de dar, sí, usted puede contribuir. Ok, entonces hasta ahí le dejo nada más para que no se me vaya más el tiempo, pero invito a las personas que quieran por internet pertenecer a este ministerio. De manera independiente ellos pueden ayudar a otros ministros en sus lugares, ciudades o países, ¿ok? Pero la idea creativa ahí está. Quieren pertenecer a este ministerio, el Señor va a proveer las finanzas, así de sencillo. Yo por eso decidí este ministerio, porque yo sé que si yo creo en ese ministerio, el Señor va a suplir hacia los demás, pero ¿qué cree? A mí por añadidura también me va a suplir, ¿ok? Entonces ahí está la idea. Primera carta a los Corintios 3:11. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11. No es obligación pertenecer a este ministerio, solamente los valientes que arrebatan el reino, nada más. Los pachangones no, los que no son comprometidos, pues igual van a decir: no, pastor, es mi dinero, el Señor lo dio a mí y yo lo voy a disfrutar. Bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien su manera de pensar, pero no es bíblica esa manera de pensar. ¿El Señor, usted cree que le da el dinero para usted? ¿Quién piensa que el Señor le da el dinero para usted? Y no para que lo comparta con otros. ¿Quién piensa eso? Alza la mano, calle para siempre. No se trata de exhibirlos. No tiene que pensar eso. No se trata de que levante la mano, no. Se trata de que sea consciente de que el dinero del Señor es principalmente para contribuir con otros. Y segundamente para que usted lo disfrute, ¿ok? Primeramente su reino. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico Lara, que nos está viendo allá de Portland, Oregón, y pues cada persona igual que está conectada. Si tuviese oportunidad de compartir, hágalo en este día. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11. Ya lo tenemos ahí. Entonces, primera carta a los Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. Entonces, ¿qué fundamento debe ser edificada la iglesia? Sobre, obviamente Cristo Jesús incluye la obra terminada, incluye este nuevo pacto, incluye la justicia de Dios, incluye la gracia y la justicia, el entendimiento de lo que es gracia, el entendimiento de lo que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, el entendimiento de este propósito eterno. Todo eso representa el fundamento. Y la piedra angular ya lo vimos según Efesios capítulo 2, que es Cristo también. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. O sea, la piedra del ángulo son las esquinas sobre lo cual se fundamenta o va creciendo un edificio hacia la parte de arriba, ¿ok? Entonces, ¿cómo adquiere madurez la iglesia de Cristo? A través del fundamento y la piedra angular que es Cristo, crece la iglesia, ¿ok? De eso se trata, que la iglesia se desarrolle y exprese
el reino y pueda extender el reino aquí, exprese a Jesucristo aquí en la tierra, ¿ok? (21) En quien todo el edificio bien coordinado, se ha dado cuenta que la iglesia debe ser un edificio bien coordinado. ¿Qué pasa bien coordinado? Bien trazado, ¿ok? Sobre buenos trazos. Imagínense un edificio de 20 pisos en la actualidad, todo desbalanceado de lado. ¿Se animaría a irse a hospedar una noche? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿requiere crecimiento la iglesia o no? Requiere crecimiento. ¿Sobre qué base es el crecimiento? Cristo, el fundamento, Cristo, la piedra angular. ¿Ya? Entonces, nos quedamos viendo entonces la primera carta a los Corintios, un poquito un análisis de la primera carta a los Corintios, cuando Pablo dice, no hay otro fundamento. Regresamos, primera carta a los Corintios 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ya dice, no sabéis que son templo del Espíritu Santo, etcétera. Entonces el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia de Cristo, debe ser edificada correctamente. ¿Qué pasa con lo que están destruyendo el templo de Dios, o sea, de la iglesia de Cristo, porque no la están edificando sobre el fundamento correcto? ¿Qué pasa? Bueno, si bien es cierto, él será salvo, pero la obra de él no va a permanecer ni va a recibir recompensa. ¿Estamos de acuerdo? En el tribunal de Cristo, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Eso viene el tribunal de Cristo. Cuando habla el apóstol Pablo, la buena edificación no se trata de que pierdan la salvación o que va a ser el edificador va a ser lo va a mandar al infierno. No tiene nada de eso que ver, okay. No se trata de pérdida de salvación, se trata principalmente de que no va a recibir recompensas o galardones. ¿Ya? ¿Qué estaba sucediendo en la carta en los Corintios, fundada en el año 50? Pablo escribe 7 años después de la primera carta a los Corintios, año 57, desde Éfeso. Pero ¿qué es lo que estaba pasando entonces en la iglesia de Corinto? Mire, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Pues, para que usted me entienda, en la cronología de eventos podemos encontrar uno, que en el segundo viaje misionero, que duró aproximadamente 2 años, 1 año, 8 meses estuvo edificando, construyendo y fundando la iglesia de los Corintios, ¿okay? El apóstol Pablo. Sin embargo, más o menos duró 18 meses la primera visita en el año 50, 49 al 51, ¿ok? En el año, más o menos en el año del 54 al 58, pues durante 4 años Pablo funda la iglesia de Éfeso. En el 57 Pablo, estando en Éfeso, escribe la primera carta a los Corintios. En el 58, 1 año después, escribe la segunda carta a los Corintios. Pero en el 58, es decir, 8 años después, Pablo realiza una segunda visita a la iglesia de Corinto, ¿ok? Realiza una segunda visita a la carta de los Corintios. Entonces, en esa segunda visita el apóstol Pablo dura aproximadamente 3 meses. 3 meses, y estando ahí en Corinto escribe ya la carta a Roma, a los romanos. Pero fíjese, duró 3 meses la segunda visita. Pero antes de los 3 meses, obviamente ya les escribió la primera y la segunda carta a los Corintios.
¿De qué se trataba la primera carta a los Corintios? De regular una iglesia que no estaba siendo correctamente edificada, sino que se habían desviado a edificar con hojarasca, heno y madera, cosas que se queman o se destruyen tan fácilmente. ¿Qué es hojarasca, heno, madera? Viene siendo la sabiduría griega, ¿ok? ¿Qué es ¿cómo se llama? Heno, hojarasca y paja. ¿Qué es eso? Madera. Es edificación basada en la ley de Moisés, ya lo vimos, ¿ok? De acuerdo al capítulo 1 de la carta a los Corintios, contextualmente hablando. Entonces, esas dos bases, alguien que es edificado en la ley de Moisés, en la mezcla de pactos, ley con gracia, alguien que es edificado en la sabiduría humana, sabiduría griega, de los gnósticos, donde creían principalmente que el cuerpo era malo, el espíritu era bueno y hay que sacrificar el cuerpo para lograr que este cuerpo sea santificado. Todo ese tipo de sabiduría humana que inclusive en la actualidad la iglesia cristiana sabe que lo está practicando, el ayuno, lo está practicando la iglesia cristiana en la actualidad. La iglesia cristiana en la actualidad que está practicando el ayuno está practicando el ascetismo, que es parte del gnosticismo. ¿Okay? El sacrificar el cuerpo. Imagínense cuántas religiones no hay ahorita que andan descalzos y se van de rodillas de un lado a otro para merecer o pedirle un favor a Dios o una sanidad. Y no nada más eso, en el cristianismo evangélico también existe el ayuno que los cristianos hacen para poder recibir un beneficio, oír la voz del Espíritu Santo, ser más sensibles a la voz, controlar el cuerpo. ¿He escuchado que gente quiere controlar el cuerpo ayunando? No sirve eso, porque es parte de la sabiduría humana del gnosticismo. Entonces, eso está inmiscuido en la iglesia actual. Lo que sucedía con los corintios está sucediendo en la iglesia actual. Está sucediendo, mi hermano. Por eso es tan importante en el propósito eterno y la voluntad del Señor entender la edificación sobre qué diseño tiene que ser edificada la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice: yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. Primera carta a los Corintios capítulo 3, creo que es el versículo 10. ¿Okay? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, la gracia de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La iglesia de Cristo no debe de ser edificada sobre otro fundamento diferente que no es Cristo. La sabiduría humana, griega, gnóstica, la sabiduría actual humana, inclusive mezclada prácticamente con lo espiritual, porque sabe que se ha mezclado muchas cosas con el evangelio, muchas cosas han mezclado. Ha mezclado inclusive el judaísmo con Cristo Jesús, de tal manera que gente idolatra. ¿Sabe que hay gente que idolatra a Israel? Y dice, yo escuché a un hermano hace poquito, ¿no? Puso un mensaje ahí y dice: oremos por Israel porque Israel está siendo atacado. Oremos por Israel porque es el pueblo de Dios. Ahora, imagínense, esa persona no se ha revelado Cristo, no se le ha revelado el nuevo pacto y no entiende el propósito eterno. Alguien que está orando ahorita por Israel y no ora por los palestinos es una persona que no está orando conforme al nuevo pacto. ¿Cuántos saben que tenemos que orar por los palestinos también para que se conviertan al Señor? Así como oran por Israel, ¿por qué no oran por los palestinos? Esa es la pregunta que debemos hacer, ¿no? Según Efesios capítulo 2, solamente hay un pueblo, judíos y gentiles de todas las naciones que creen en Jesús. Nada más hay un solo pueblo para Dios. No existe un pueblo elegido en el Nuevo Testamento, pues. Lo que era sombra, tipo y figura de la iglesia de Cristo Israel, ahorita ya no es el pueblo de Dios. Entendámoslo bien esto. De acuerdo al nuevo pacto. ¿Cuántos saben que tratamos de edificar correctamente? ¿Qué caso tiene mezclar costumbres judías con costumbres, más bien con Cristo? ¿Estará correcto que yo mezcle, por ejemplo, que tenga que guardar el séptimo día con Cristo? ¿Será correcto? ¿Será correcto que yo tenga que mezclar la abstención de alimentos de Levíticos 11 para ser más espiritual, si no como carne de cerdo? ¿Usted cree que la gente va a ser más espiritual por no comer carne de cerdo? Ahora, si esa alimentación le afecta en su cuerpo, ¿qué cree? La tiene que dejar, pero por cuestiones de salud, no por cuestiones espirituales. ¿Entendemos? Nadie va a decir,
por dejar de comer carnitas de cerdo voy a estar en la Nueva Jerusalén con Cristo, me voy a ir con Él. Nadie. ¿Ok? Porque el reino de Dios no consiste en bebida y en comida, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, como la iglesia de Corinto la edificó, la construyó, la constituyó el apóstol Pablo en el año 50 aproximadamente, 7 años después se habían desviado y ahora tenían muchos maestros, de tal manera que idolatraban y uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Crispo, inclusive dijo uno, no de Cristo. De tal manera que dice de Pablo: yo no le puedo hablar como a espirituales, tengo que hablarles como a niños en Cristo. Y luego que dice: carnales niños en Cristo. ¿Qué produce el evangelio que no es, o la edificación que no está basada en Cristo y en este nuevo pacto? ¿Qué produce? Niños carnales. ¿Ya? Niños carnales. Ahora, ¿qué hace un niño cuando viene la situación difícil? Sabe que mientras no transformemos el alma y Cristo no se ha formado, todavía nuestra alma falla. Todavía nos hace dudar, créalo, de la sincera fidelidad de Cristo, nos hace dudar. Y más cuando las cosas no se están dando, como en este caso, en este tiempo, que no se están dando las cosas en lo financiero. Imagínense, tienes un proyecto de un domo a la fe, tienes un proyecto de pagarle salarios a pastores, y de repente lo financiero no se está dando. Imagínense. Pero descansamos en el Señor para que ese proyecto funcione. No depende de nuestras fuerzas, depende de Él, ¿ok? Imagínense, crean lo que tambalea hasta la persona más fuerte. Hasta la persona más fuerte tambalea. Ahora imagínense un niño en Cristo. ¿Qué va a hacer el niño en Cristo? Pues empezar a llorar. El Señor no me quiere dar lo que le pedía. Imagínense, le pidió un carro y no se lo quiere dar. El niño siempre va a llorar y va a hacer berrinche. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar fuerte, edificado en la roca, edificado en la piedra angular, edificado en el cimiento, fundamento que es Cristo. Eso va a traer una iglesia madura, que madure, independientemente de los tiempos. Óigame, Pablo pasó circunstancias difíciles. Hubo tiempo en que no comía, hacía ayunos forzados. Lea la segunda carta a los Corintios 11. Fue azotado 40 veces menos uno. Fue apedreado, lo dejaron casi muerto. Y de repente, por eso dice Pablo, tienen que madurar. Para que soporten todo esto, tienen que madurar. Por eso Pablo le pidió al Señor varias veces, creo que 3 veces, que le quitara ese mentado aguijón que era la persecución. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Podemos encontrar circunstancias adversas en situaciones en nuestra vida, las vamos a encontrar. Pero ¿qué cree? Lo que leímos ahorita en la segunda carta de los Corintios capítulo 9 versículo 13, hay una sobreabundante gracia que ya proveyó todo en la cruz del Calvario. Hay una sobreabundante gracia y nosotros tenemos que confiar en esa sobreabundante gracia, ¿entendemos? Pero si somos niños jamás vamos a confiar en esa sobreabundante gracia, jamás vamos a confiar. Por eso estamos en un proceso de la formación de Cristo, porque entre más Cristo esté en nosotros, menos nos vamos a preocupar por las circunstancias, porque Él va a ser operando a través de nosotros. ¿Entendemos? Entonces la iglesia de los Corintios había perdido el enfoque correcto, que es el propósito eterno, la edificación correcta en Cristo, y estaban siendo edificados por diferentes maestros. Y nos quedamos ahí en 40 problemas que estaban surgiendo con los corintios por la falta de una correcta edificación. ¿Ok? Nos quedamos en el número 18. Entonces quedamos de acuerdo que en el 58 Pablo le da otra pequeña visita de 3 meses, ¿no? Pablo defiende su ministerio. Se le acusaba de que agarraba dinero para él. A Pablo se le acusaba de eso. Los corintios lo acusaban.
O sea, en otras palabras, una iglesia entre menos edificación de Cristo es más carnal. Y entre más carnal que cree, va a juzgar más a los ministros. Por eso se encuentran congregaciones, muchas congregaciones cristianas, espero que aquí sea la excepción, ¿no? Muchas congregaciones cristianas donde no les gusta, donde es que el pastor dijo esto y no me gustó, es que el pastor dice aquello y tampoco me agradó, es que el pastor pintó la iglesia de color verde y yo la quería azul fucsia, como rosa fucsia. Es que el pastor tomó esta decisión y no estuve de acuerdo yo tampoco. Y gente carnal, hablando unos contra otros, pleitos, divisiones, contiendas. Eso es por falta de edificación, ¿sabe? ¿Sabes qué por falta de edificación? Muy bien, entonces nos quedamos en el problema número 18. Problema número 18 de lo que estaba sucediendo en la carta en los Corintios, ¿ok? 18, ¿cuál era el 18? El 18 era la insensibilidad a la necesidad pastoral. Habían olvidado que el obrero necesita también un sustento que era digno de su salario. Eso, una iglesia carnal siempre olvida eso. ¿Sabía? ¿Sí sabía eso o no? Gracias a Dios que yo no he ocupado un salario, que no he tenido necesidad de un alimento que me lo suplen los hermanos. Gracias a Dios el Señor me lo suple directamente, ¿ok? Sin embargo, yo sé de congregaciones donde el pastor tiene que trabajar. Imagínense un pastor trabajando albañil todo el día. No tiene tiempo para estudiar y edificar a la iglesia correctamente, y solamente va y les habla de Juan 3:16, porque la iglesia no permite que el pastor deje de trabajar. Pero por otro lado están los pastores grandallas, que cuando la congregación o entra mucho dinero en la congregación, pues empiezan a abusar también de las finanzas. Por eso mucha gente no cree mucho en los pastores, ¿ok? Así que por favor, cuando me compre un carro y una casa, no vaya a decir que fue del dinero que usted me metió, ¿eh? Todo lo que entra aquí en esta congregación siempre va a pagar el local. Todo lo que aquí entra, ¿ok? Ahora ahí le va. Otro problema, situación sin pasión por evangelizar. Eso produce también una iglesia que no está edificada en Cristo. Sin pasión por evangelizar. Primera carta a los Corintios 9, versículo del 19 al 23. No tenían empatía al evangelizar al incrédulo. No había empatía, perdón. Problema número 20, indisciplina. Primera carta a los Corintios 9, versículo del 24 al 27. Los corintios eran totalmente indisciplinados. Problema número 21, fíjese todo lo que produce la falta de edificación correcta. ¿Okay? 21, se creían inmunes. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 12. Habían olvidado que el pecado traía consecuencias. ¿Ok? Habían olvidado los corintios. 22, infidelidad espiritual. Primera carta a los Corintios 10, versículo del 13 al 22. Decidieron jugar con fuego en lugar de huir de la tentación. Problema 23, imprudencia al usar su libertad. Primera carta a los Corintios 10, 23 al 33. Les faltaba amor por el hermano débil en la fe, y ahí sí vamos a ir a leerlo. El 23, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 23. Les hacía falta amor por el débil en la fe. Había muchos judíos convertidos, ¿sabía? Que querían seguir absteniéndose de alimentos, y ellos nada más comían comida que se llama kosher. Es comida específicamente dedicada y especialmente separada para aquellos que guardaban la ley. Es decir, era una comida especial, pues no tenía nada que ver con carne de cerdo. Olvídese nada de eso, ¿ok?
Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿En qué sentido? En que eran piedra de tropiezo para los gentiles, para los judíos. ¿Ok? Obviamente que al judío se le consideraba un débil en la fe. ¿Sabía que el judío en la iglesia de Corinto se le consideraba un débil en la fe? Porque todavía tenía costumbres de guardar la ley mosaica aún estando en Cristo. Tenían costumbres de evitar ciertos alimentos que mandaba la ley de Moisés, y Pablo les dice, ellos son unos débiles en la fe. Imagínense ahorita alguien cristiano evangélico, que se quiere ir al judaísmo mesiánico. O sea, siendo la fe de Cristo en ellos, ahora van a ser personas débiles en la fe. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y luego dice el 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, ningún alimento tiene prohibición. Pero por favor no ande tratando de comer ratones, ¿no? Yo tenía un tío político que le gustaban los ratones y le encantaban los ratones. 27. Si algún incrédulo os invita y querés ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si ¿qué dice? Un incrédulo. ¿Qué hace un incrédulo Corinto? Pues sacrificaba cosas para sus ídolos. Ya decíamos que tienen a la diosa Afrodita, ¿no? Y otros dioses más. Ahora, eso que sacrificaban, si un incrédulo le invitaba, mire, ¿sabes qué? Vamos a hacer una carne asada el día de este ídolo que lo festejamos el día 32 de diciembre, y vamos a hacer un pozole rico. Te invitamos, hermano. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se lo va a comer? Dice Pablo que se lo coma, sin preguntar. Eso dice Pablo, ¿no? Pero si un religioso cristiano le dice, entró en la casa de la chencha, que es una idólatra, y empezó a tragar pozole junto con la chencha, el hermano Filigonio ya se nos volteó, ya es de otra religión, ya no tiene a Cristo, ya perdió la salvación. Empiezan los religiosos, ¿no? Imagínense. Si lo invita, vaya, coma a gusto y dele gracias a Dios porque ese alimento alguien lo preparó. Pero si ve al hermano Clodomiro viéndolo entrar a ese lugar, ¿qué dice Pablo? No entre. Hágase como que la Virgen le habla y váyase por otro lado. ¿Me entiende? Eso dice Pablo, ¿eh? Por motivo no de la conciencia de usted, sino por motivo de la conciencia de ese religioso. Usted puede ser una piedra de tropiezo. ¿Entendemos? Versículo 28. Mas si alguien nos dijera esto es sacrificado a los ídolos, no lo comas por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo? No la de nosotros, sino la del otro que lo está viendo. Pues porque se ha de juzgar. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia de otro, dice Pablo. Y si yo con agradecimiento, dice el 30, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si yo participo en comerme ese rico pozole con la chencha que es idólatra, pues ¿por qué tengo que ser censurado? Dice Pablo. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Ya? Versículo 31. Pues si comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y luego dice, no sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, ¿en qué sentido iban a ser tropiezo para los judíos? Pues cuando iban a comer una comida que no era kosher, comida especial
de judíos. Una comida diferente, carnitas de cerdo, pues. No tenía que hacerlo por motivos de conciencia del otro, no de usted. ¿Captamos? No sean tropiezos a gentiles, en ese mismo sentido va. Un alimento que está prohibido para un gentil, pues tampoco usted lo podía consumir por causa del gentil convertido a Cristo, no por causa de su conciencia de usted. ¿Entendemos? Y en ese mismo contexto, los débiles en la fe, Pablo les dice en el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de no ser piedra de tropiezo? ¿Cuál es el objetivo? De que sean salvos. ¿Entiende? De que sean salvos. Por eso Pablo no procura su propio beneficio, sino el de muchos. Siempre debe ser así. Por eso dice Pablo, todo le es lícito, pero no todo conviene, porque puede afectar a la tercera persona que se viene a acercar a Cristo. Imagínense. Suponiendo que la Petronila se quiere convertir, suponiendo que usted tenga un negocio donde tenga que pesar un alimento, y la Petronila ya está a punto de congregarse, de recibir a Jesucristo y de creer en Jesucristo porque usted le predicó. Pero resulta que la Petronila encontró que usted le ponía pesas falsas a la lamentada báscula. Imagínese, ¿será de beneficio para Petronila o será en perjuicio? Dígalo usted. ¿Es en beneficio o en perjuicio? Inciso A o inciso B, beneficio o perjuicio. Por eso dice Pablo, todo nos es lícito, pero pues no es conveniente porque estaremos afectando a terceras personas. Ahora, no es lícito robar, ¿verdad que no es lícito? Pero comer carnes, de cualquier carne que usted quiera, ¿cuántos saben que sea lícito? ¿Cuántos saben que se puede comer hasta el perrito en su casa? ¿Sí sabe o no? No, no se comen en la Chelsea. Tan buenos pierniles que saldrían ahí asados. Sinceramente, ¿no se lo comería usted a su perrito? 60 días sin haber comido nada, superviviente de los Andes. ¿No se lo comería? Claro, de comer humanos y comerme la Chelsea, me comía la Chelsea. Y le digo, Chelsea, nos vamos a ver en el cielo, Chelsea. Algo así, ¿no? Por cierto, no vino la Chelsea a congregarse el día de hoy. Bueno, en Hambruna de Jerusalén, algunos estudiosos dicen que se comían a sus propios hijos. Era tan fuerte lo que estaba sucediendo. Bueno, algunos estudiosos, ¿no? No sé si Flavio Josefo, que es un historiador judío, lo haya escrito, o hay otro que creo que se llama, no recuerdo cómo se llama el otro, también escritor judío. No sé si ellos lo escribieron o no, pero algunos pues se atreven a decir que hubo gente que se comía hasta sus propios hijos en esa hambruna. Imagínense, era algo complicado lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Ahora bien, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Problema número, nos quedamos en al usar ¿qué? Al usar la libertad, ¿ok? Problemas al usar la libertad, les faltaba amor por el hermano débil en su fe. ¿Qué cree? Todo esto es una consecuencia de una mala enseñanza, de una mala edificación que no es en Cristo. Todo eso es la consecuencia. Trae como resultado lo que estaba pasando en Corinto. Y eso solamente es un ejemplo de lo que estaba resultando en Corinto con lo que está resultando en la iglesia o la iglesia local actual. ¿Ok? O sea, en ciertos lugares, pues no la iglesia de Cristo, ¿no? En el ámbito espiritual.
pero sí con la iglesia local actual está sucediendo muchas cosas de ese tipo. Muchas cosas de ese tipo, ¿sabía? Problema número 24. Desafío al liderazgo conyugal. Primera carta a los Corintios 11, del 1 al 16. Desafiar en el orden de autoridad establecido por Dios, es decir, primero el marido como cabeza de la casa, ¿no? Problema número 25, a causa de la mala edificación, era abuso en la cena del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, por favor. Vamos a ir para allá para leerlo. Versículo creo que del 17 en adelante, algo así. No. Vamos a ver el problema que también estaba surgiendo con los corintios. Imagínense qué pobre era la edificación en hojarasca y madera, que producía, en lugar de producir los frutos del Espíritu, ¿qué cree? Estaba produciendo que los frutos de la carne, ¿ok? ¿Entendemos? Pero al anunciarlos esto que sigue, dice Pablo, no os alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para qué. Imagínense que Pablo les está escribiendo todas las cosas que se le informaron a él y que estaban sucediendo en Corinto. No se congregaban para adorar a Dios, para ser edificados, para aprender, sino que se congregaban para lo peor. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Divisiones. Y dice Pablo, y en parte lo creo. O sea, como diciendo, me llegó el rumor, me llegó el chisme, pero ¿qué creen? En parte lo creo. 19, por favor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, pleitos, divisiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Y si vamos a la primera carta de Timoteo o segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Segunda carta de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como. Cuando usted se presente ante el tribunal de Cristo, ¿cómo se debe presentar? Aprobado. Ahora, no estamos diciendo que va a haber, que los reprobados se van a ir a un lugar de castigo. No estamos diciendo eso, No se trata de eso. Se trata de lo que usted hizo cuando estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, si edificó correctamente o no edificó correctamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Y cuál es la idea de que no ser un obrero, de que no tengamos de qué avergonzarnos? ¿Cuál es? ¿Quiénes no se van a avergonzar? Los que usan o trazan correctamente la palabra verdad. ¿Se ha dado cuenta? Si usted conoció el nuevo pacto y no lo mezcló con el antiguo pacto, si usted entendió el nuevo pacto y que la edificación era solamente en Cristo y no tiene que andar guardando mandamientos para agradar a Dios, entonces usted es un obrero aprobado. ¿Okay? Por eso se les está enseñando para que ustedes crezcan en la cabeza que es Cristo a través de esta edificación. Si edifican sobre algo diferente, escuchan algo diferente que cree, entonces será un obrero no aprobado. ¿Estamos entendiendo? Cuando nos presentemos en el tribunal de recompensas. Regresando a la primera carta de los Corintios 11, 19. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sea manifiesto a los que son aprobados. 20, por favor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro ¿qué hace? Había toda una pachanga en la cena del Señor. Y ya no la celebraban de una manera honorable, honrando al Señor, sino lo hacían. ¿Para qué creen? Para satisfacer su propio vientre. Se adelantaban a comer su propia cena, uno tenía hambre y otro se embriaga, y luego dice el 22, por favor. Pues ¿qué?
no tienen casas en que coman y beban, o menosprecian a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Dice Pablo, no os alabo. En otras palabras, celebraban la cena del Señor los que tenían más dinero, y los que no llevaban nada para la cena del Señor eran excluidos porque no llevaban los alimentos y no compartían los alimentos con el resto del cuerpo de Cristo. Había divisiones en ese sentido. El rico no se juntaba con el pobre, el rico no comía con el pobre. Había excesos en la cena en que se embriagaban. No era una copita de vino nada más para celebrar la cena, sino que se embriagaban. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Os alabaré en esto? No, no los alabo. Esto es causa de la edificación incorrecta. ¿Entendemos? Si no se edifica en la base que es Cristo, usted va a encontrar esta iglesia de ese tipo. Así. Había menosprecio unos por otros. Menospreciaban unos a la iglesia, a una parte de la iglesia de Cristo que no tenían nada ni que llevar de comer. En lugar de compartir los alimentos, ellos mismos comían. Imagínense los otros hermanitos viendo comer a otros. ¿Usted cree que era correcto esta manifestación de una iglesia local de Corinto? ¿Usted cree que estaban los frutos del Espíritu? ¿Usted cree que era Cristo formado? ¿Usted cree que era Cristo expresado a través de ellos? Por supuesto que no. He ahí la importancia de lo que oímos. ¿Sobre qué base estamos siendo edificados, enseñados? Tan importante, mi hermano. Tan importante. Otro problema que había en la iglesia, aparte de la cena, olvidaron que es el Espíritu Santo quien da los dones. Si va a la primera carta de los Corintios 12, del 1 al 11, usted va a encontrar todo eso. ¿Por qué fue a poner orden Pablo en la iglesia de Corinto acerca de los dones espirituales? ¿Por qué cree? Porque no estaban fluyendo los dones espirituales, estaba fluyendo la carnalidad de ellos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que ahorita en la iglesia actual, local, no esté sucediendo lo mismo? Que estén profetizando algo que no viene de parte del Señor, que estén dando palabras de conocimiento de que no vienen de parte del Señor. Imagínense, yo una vez escuché, y bueno, que alguien estaba profetizando. Si tú, algo así, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Era en cierta iglesia, en cierto lugar, en cierto tiempo, en cierto país, en cierta congregación, con ciertos hermanos. Imagínense, a la muchacha que estaba esperando y orándole al Señor por que le apareciera un galán, y luego llega una profeta de la misma congregación y le dice: hermanita, me dijo el Señor que si tú ahorita vas a tu casa y te vistes de novia, se te va a aparecer el novio, perdón, se te va a aparecer y se te va a declarar. ¿Usted cree que esas palabras no es una falta de respeto? Decir que el Señor hasta va a inferir en eso para que alguien vaya y se vista de novia para decirle que el Señor le va a complacer su deseo. ¿Y qué cree? Nunca apareció el momio, el novio. Nunca apareció el mono. Una gran parte de la iglesia cristiana en la actualidad hace un abuso de los dones espirituales. Están manipulando sensorialmente a las personas y creen que es el Espíritu Santo, de tal manera que usted va a encontrar congregaciones donde hay personas que a través de la sugestión los hacen hasta que echen los frijoles que se comieron en la mañana. ¿Sí sabía? Y creen que al echar los frijoles por la boca ya con eso se les salió el demonio. A cristianos, mi hermano, liberando cristianos. ¿Usted cree que es el Espíritu Santo haciendo eso? ¿O es el buen ambiente? ¿O es la música?
¿O es la sugestión del predicador? Hay lugares o campañas que hacía un hombre puertorriqueño grandísimas, donde las hermanas parecían helicópteros, vueltas y vueltas y vueltas. Y más cuando usaban una cola larga, imagínense, que se puso a un lado, cuidado. Donde se le veía que le daba vuelta a la cabeza a lo loco. Pero se pregunta, ¿es el Espíritu Santo? Hay congregaciones en la actualidad acá en el DF, una congregación donde aúllan como lobos, ladran como perros y no sé qué otro tipo de expresión si hacen el mu de las vacas, ¿no? No sé. Pero lo que sí sé es que aúllan como lobos. Ahora, esto es criticar a los hermanos, o es juzgar una iglesia que es niño, carnal, niños en Cristo, que como no están siendo edificados en el correcto evangelio, están añadiéndole a lo que el Espíritu Santo hace, mi hermano. Pues imagínense, ahora resulta que si no aulló el hermano, no fue muy espiritual, no fue lleno del Espíritu Santo, porque no aulló. Ahora, si en la reunión se presenta una persona nueva que usted nunca conoce, que no nació de nuevo, viene del mundo, y se empieza a revolcar y a aullar, pues es un demonio que hay que echarle fuera. ¿No cree? Así de sencillo. Pero ya cuando ve a un hermano aullando y dando vueltas en el piso, está grave el asunto ahí. Está grave. Está grave el asunto. No todo lo que se ve carnal es manifestación del Espíritu Santo. Crea lo que yo creo en los 9 dones del Espíritu Santo. Crea lo que yo creo, inclusive que el poder del Espíritu Santo, hasta una corriente eléctrica, una vez salió por mi mano, mi hermano. Yo creo en todo eso, pero no voy a exagerar en poner algo más que no viene de parte del Señor, que solamente fue sensorial. Pasaba con los corintios que hasta maldecían a Jesús cuando estaban hablando en lenguas. ¿Sí sabía eso o no? Mire, vamos a la primera carta de los Corintios 12, por favor. Ya. Olvidaron el propósito de los dones del Espíritu Santo también. Y exageraron más en los dones que en el amor de Cristo. Ya, primera carta de los Corintios 12. Ok, pues seguimos saludando a los que están ahí conectados, bendecidos en Cristo Jesús. Comparte esta palabra si es de edificación, dice el pastor Federico. Y sí también en el don de lenguas, dice. Dice que no quiere hacer a su perrito carnitas. No, mi perrito no, por favor. Bueno, si hubiera estado en Jerusalén, en la iglesia del primer siglo, hubiera sacrificado a su perrita. Más si era perro salchicha, ¿no? Imagínense. Ok, los 9 dones del Espíritu Santo, mi hermano, están vigentes para la actualidad. Yo no soy cesacionista. Los cesacionistas dicen que ciertos dones ya no están vigentes. ¿Ok? Inclusive los dones de sanidad dicen que no están vigentes. Creo que el don de lenguas tampoco. Los cesacionistas. Pero nosotros no somos cesacionistas, somos continuistas de los dones. Primera carta a los Corintios 12. ¿Ya? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué significa no ignorar de los dones? Pues no ignorar la correcta manifestación de los dones. ¿Estamos de acuerdo? Saben que cada uno, cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, sabes saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que estaban maldiciendo a Jesús en una parte cuando estaban hablando en lenguas, o a través de los dones del Espíritu Santo estaban maldiciendo a Jesús. Ahí les va. Dígame si no está sucediendo en la iglesia actual.
cuando la iglesia actual está fluyendo los dones cuando la iglesia actual, ese es un ejemplo, cuando la iglesia actual está maldiciendo a Jesús fluyendo con los dones del Espíritu. ¿Cuándo? Bueno, cuando sea tu hermano por ahí, porque les encanta profetizar a los hermanos, les encanta. La profecía ya no es como en el Antiguo Testamento. La profecía hoy básicamente confirma las sombras, tipos y figuras que ahora ya son una realidad en Cristo Jesús. Esa es la profecía. ¿Okay? Ahora, hay hermanos que están profetizando y maldiciendo a Jesús. Sí, imagínense, está una hermana preocupada porque su niño está enfermo. Y luego llega el hermano Filigonio y le dice: hermana, el Señor, bla, 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 está hablando en lengua. Bla. El Señor me dice en este momento, hermana, que el niño ese te lo tiene enfermo porque el Señor quiere que tú le creas y que te acerques más a la iglesia, y el niño está enfermo, el Señor te lo tiene enfermo y no te lo va a sanar hasta que tú te acerques más a Él, a la iglesia. Él te lo tiene enfermo. La pregunta es: ¿están maldiciendo a Jesús? Es que el Señor dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios, el Señor te la puso. Están maldiciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque a través de la llaga de Jesús Él consumó la sanidad física para la humanidad. El Padre sacrificó a su Hijo para que por su llaga nosotros fuésemos sanados. Y cualquiera que esté profetizando diciendo que es una prueba de Dios la enfermedad que envía a los hijos, está maldiciendo a Jesús. ¿Y qué cree? Lo hacen profetizando en su ignorancia. Por eso uno que ignora el pacto, mi hermano, no es profeta, con todo el respeto. Uno que ignora el propósito eterno no es profeta. Uno que está mezclando la ley con la gracia no es profeta. Uno que no entiende que la edificación debe ser solo en Cristo no es profeta. No existen profetas del Antiguo Testamento ahorita en la actualidad como si estuvieran en el Antiguo Testamento. No existen. ¿Qué profetizaban en el Antiguo Testamento? Las glorias que vendrían. Vino la gloria que es Cristo. Ahora ya no profetizas conforme a lo que profetizaban ellos. Ahora profetizas conforme a la obra terminada de Cristo. Ahora profetizas que todo está cumplido ya en Cristo Jesús. Ahora profetizas sobre la base de un nuevo pacto. Ahora profetizas sobre la nueva creación. Imagínese a alguien que le dice: es que dice el Señor, esfuérzate, hermano Filigonio, dice el Señor que te esfuerces y seas valiente. Porque el Señor dice, Filigonio, que así como estuvo con Moisés, Filigonio, yo estaré contigo, dice el Señor. Y luego yo le preguntaría: ¿están profetizando correctamente? O sea, resulta que Dios le está dando una palabra a Filigonio diciéndole que como estuvo con Moisés iba a estar con él cuando estamos en un mejor pacto. Y no es cierto que como estuvo con Moisés estaría con nosotros, porque con Moisés estaba fuera de Moisés y ahora en el nuevo pacto está dentro de nosotros. Entonces esa profecía, ¿qué creen? Falsa. Es importante cuando profetizamos respecto al nuevo pacto, ¿eh? Pero si él le dice: hermano Filigonio, el Señor ya consumó todo en la cruz, que la circunstancia que tú estás pasando es temporal, porque Él está produciendo en ti el querer como el hacer, y Él te está ayudando en toda esa circunstancia para sacarte a un bien. Dice el Señor que solamente es temporal y que ya va a pasar próximamente, porque Cristo ya consumó y llevó tus enfermedades en la cruz. Y que ahora hay una manifestación del poder del Espíritu Santo en tu cuerpo, si tú lo puedes creer. Esa es una profecía para ese nuevo pacto. Si no se trata de ponerse en trance y decir que oigo la voz de Dios, mi hermano, si no conoce el pacto, los profetas que no conocen este pacto en el que estamos, mi hermano, y están profetizando ahorita, son falsos profetas. Lo digo con conocimiento de causa. ¿Suena feo? Imagínense todos los hermanitos de todo lugar que están reunidos ahorita, ellos y unos profetizándose a otros. Imagínense. Como el hermanito que llegó a un evangelista a cierta congregación
O como el que dijo: hermano, dice el Señor que si quieres un avivamiento para tu congregación, pueden ayunarlos a todos, que dejen de comer por tragones, que dejen de comer, y el Señor no se manifiesta porque son tragones. Dios mío, o sea que si yo dejo de comer, ¿va a haber un avivamiento en Faith Power Guadalajara? Hermanos, a partir de mañana olvídense de comer, olvídense de las tortas. Así estaban los corintios. Así estaban los corintios. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Significa que había un espíritu inmundo a través de ellos profetizando? Claro. Ya estaba sucediendo en los corintios, mi hermano, ya estaba sucediendo. Cosas que suceden en la actualidad ya estaban sucediendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ok? Y ya viene, versículo 7 en adelante: a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El 7: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Entonces, ¿qué significa? Que la manifestación del Espíritu siempre va a ser para provecho de la iglesia. ¿Y cuál será la respuesta? Sí. Significa que también ellos creían que la manifestación del Espíritu era a lo mejor para maldecir al hermano. Imagínense. Sabía que hay iglesias donde dicen: el hermano me enchocó la boca, el hermano fulano, el Anastasio no me quiere. Pero dice el Señor: yo no voy a andar peleando con el Anastasio. Mucha gente cree eso, Yo no voy a andar peleando con el Anastasio porque el Anastasio no me quiere. Pero dice el Señor: mía es la batalla. Yo pelearé por ti, Filigonio. No te pelees con el Anastasio, mía es la venganza. En otras palabras, el Señor se va a vengar porque me está tratando mal el Anastasio, y el Señor le va a mandar una enfermedad al Anastasio. Dice el apóstol Pablo: las manifestaciones del Espíritu son para provecho, hijo. No son para maldición, ni para maldecir a otros. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, esto usted se lo encuentra en la iglesia de los Corintios, mi hermano. La falta de edificación va a generar todo lo que le pasó o estaba pasando en 7 años a los corintios, que Pablo los dejó 7 años, los dejó Pablo, y había todo este relajo, imagínense. Divisiones, contiendas, pleitos. Y si es cierto que a lo mejor va a haber disensiones, dice Pablo, sí, es para que se manifiesten los que son aprobados. En otras palabras, para que se manifiesten aquellos que van a recibir la correcta edificación en Cristo, en este nuevo pacto. Y los que no reciban la edificación en Cristo en este nuevo pacto y sigan mezclando pactos y sigan mezclando humanismo griego, gnóstico, donde quieran ayunar para merecer, donde quieran ayunar para ser más ungidos, donde quieran ayunar para recibir una petición de parte del Señor, ¿qué creen? Esos van a ser reprobados. Entonces, ese fue el problema número, y ahí nos quedamos ya. Hasta ahí la vamos a dejar. Problema número 26 y 27 es olvidar que el Espíritu Santo es el quien da los dones, y olvidar el propósito de los dones. Olvidar el propósito de los dones del Espíritu Santo, que son para provecho y para bien. Todo eso se está olvidando ya en la iglesia de Corintios. ¿Entendemos? Por eso dice Pablo: yo no les puedo hablar como a espirituales, sino yo les hablé como a carnales, como a niños en Cristo. Tengo que empezar a sentar otra vez las bases con ustedes desde bebés espirituales y hablarles nuevamente de los rudimentos que ya deberían de ser maestros, pero son los fundamentos principales de la fe. ¿Ok? Muy bien, pues
Entonces hasta ahí la dejamos. Hasta ahí la dejamos. Todo esto, mi hermano, es inherente o va juntamente unido al propósito eterno. Todo esto. Porque el propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. ¿Y a través de quién cree que se da a conocer el Padre aquí? A través del cuerpo de Cristo, es decir, nosotros. Entonces el Padre hace un diseño desde antes de la fundación del mundo, un diseño sobre lo cual se tiene que construir, edificar y crecer a la iglesia, su cuerpo. Porque si la iglesia, su cuerpo, no crece y se edifica correctamente, no va a crecer. Por obviedad, el Padre no se va a manifestar a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Captamos? Es todo un diseño. Hay unos planos, dice el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. Hay un plano para que el diseño pueda, o el diseño, el propósito pueda surtir efectos aquí en la tierra. Hay un plano, mi hermano. Y fuera de ese plano, fuera de ese diseño, no se puede construir, edificar, y la iglesia no puede crecer. Y si la iglesia no crece, Cristo no es formado. Y si Cristo no es formado, Cristo no será expresado. Y si Cristo no es expresado, la voluntad del Padre y el propósito eterno no se va a cumplir, darse a conocer a través de su Hijo y por medio de la iglesia, Cristo que está impartido en la iglesia, el darse a conocer aquí en la tierra de esta humanidad. ¿Captamos? Va totalmente relacionado a la correcta edificación, por lo cual los corintios no estaban manifestando a Cristo, no estaba siendo Cristo formado, no estaban expresando a Cristo, estaban fuera del propósito eterno. Entonces, ¿en qué momento iban a colaborar en el propósito eterno? Nunca. Por eso Pablo escribe esta carta corrigiendo las deficiencias y estableciendo el correcto fundamento sobre el cual se iba a basar el diseño dado por Dios, ese plano dado por Dios sobre lo cual había diseñado a la iglesia, por la cual él se iba a manifestar desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahora a Pablo le revela el plano, a Pablo le revela el diseño, y por eso Pablo corrige a los corintios, y el diseño es Cristo. La base esencial, el fundamento y la piedra angular es Cristo. De otra manera la iglesia no crece, se mantiene niño, se mantiene carnal. Obviamente como niño va a ser un carnal, y por obviedad nunca va a madurar para manifestar realmente el reino, para manifestar el propósito y para manifestar a nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, y que esta humanidad ahora sí diga, se dé y se cumpla eso que dijo Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder debajo de una cama, sino que se tiene que sacar a lo alto para que el mundo pueda ver esa luz y pueda venir esa luz que es Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Entonces todo está correctamente relacionado. Hay un solo diseño y hay un solo plano, no hay dos planos, un solo plano. Y al perito arquitecto llamado Pablo se le reveló, y tenemos que basarnos en qué cree. ¿Qué está usted conociendo ahorita? Usted está conociendo el plano. ¿Qué? Ese plano lo estamos conociendo todos lo estamos conociendo el plano. Y si nosotros nos adoptamos al plano, independientemente de religión, independientemente de nacionalidad, independientemente de color de piel, independientemente de lengua, idioma o dialecto, ¿qué cree? Hay un solo diseño y hay un solo plano. Si este plano, si hay unos hermanos en el Japón y están hablando ¿cómo se llama el idioma de los japoneses? ¿Cómo? ¿No es mandarín? Bueno. Entonces, igual es sobre el mismo plano. Si va a Alemania con un ex nazi, ¿qué cree? El diseño es la misma, el diseño es el mismo, el plano es el mismo. Si va acá con los rarámuri, acá por Chihuahua, los indígenas, el plano, el diseño es el mismo, no hay otro. ¿Me entienden? No hay otro. Muy bien, pues póngase de pie y démosle gracias al Señor
por su palabra, por su presencia, por su gracia y por su amor. Así es que este diseño es por gracia, este diseño se lleva a cabo por gracia, por medio de la fe. Muy bien, Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta edificación. Gracias por este conocimiento. Gracias por darnos a conocer el plano y el proyecto sobre el cual tiene que ser edificado tu cuerpo, Señor. Nosotros o tu servidor como edificador quiero conocer y ser un experto, perito arquitecto, Señor, para poder edificar correctamente tu iglesia, Señor, o esta parte de tu iglesia, en la iglesia local. Gracias te damos, precioso Rey, porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos guías, Espíritu Santo, para poder entender este plano y este diseño. Gracias te damos, Señor. Queremos ser esos expertos, nos estamos siendo edificados y enseñados para ser unos peritos arquitectos en el tema, Señor, de la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Rey, gracias te damos por tu amor, fidelidad, y porque todo va unido, inherente al propósito eterno. Tenemos esa visión o esa asignación para cumplir el propósito, y te damos gracias porque tú suples todo lo que nos hace falta para el propósito eterno. Tú suples todo lo que nos hace falta para seguir adelante en este proyecto de edificación de tu iglesia. Tú suples todo lo que nos hace falta: salud, sanidad a nuestros cuerpos, bienes y riquezas, y todo, Señor, lo que corresponde a las añadiduras, solamente por seguir expresándote a ti, Cristo, expresar tu reino, y es tu fe en nosotros operativa aquí en la tierra. Por eso te hiciste pobre, para que seamos enriquecidos. Por eso llevaste nuestras enfermedades para que fuésemos sanados, Señor. Gracias, y todo por causa de tu propósito eterno y tu perfecta voluntad que es en Cristo Jesús. Amén. Denle fuerte aplauso al Rey de Reyes. Muy bien, pues nos despedimos del pastor Federico y todos los que estuvieron conectados, porque no alcanzo a ver también. ¿Pidieron oración también, Michelle? Una persona que tiene úlceras, me imagino que en el estómago, es Benito. Benito pidió oración por él. ¿En dónde? Ay, pero ¿dónde está Benito? ¿Pero algún familiar está escuchando la palabra? Muy bien. Ok, pues vamos a orar. Nos vamos a poner de acuerdo con el familiar de Benito Gutiérrez para ministrar el poder del Espíritu Santo, y usted pueda creer, familiar de Benito, que por la llaga de Jesucristo, Benito va a recibir hoy la sanidad de su cuerpo y esas úlceras van a desaparecer. Padre, te damos gracias y nos ponemos de acuerdo en este momento, creyendo que la sanidad ya es un hecho consumado, creyendo que la sanidad en Benito es algo por lo cual tú ya pagaste en la cruz, llevando sus enfermedades en esas heridas. Por eso creemos que los dones del Espíritu Santo están operativos ahora: fe, milagros y sanidades. En el nombre de Cristo Jesús ordenamos que se alinee a este reino y a todo lo que se haya dado ya en Cristo Jesús en su hora perfecta y terminada, la sanidad en el cuerpo de Benito. Echamos fuera esa enfermedad, ese virus, esa bacteria, fuera de su cuerpo en Cristo Jesús, todo espíritu de enfermedad, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús los dones del Espíritu manifestando y restaurando esa piel, restaurando esos órganos y restaurando todo lo que haya sido dañado en Cristo Jesús. Creemos que ya está consumada la sanidad de Benito, ya está hecha en Cristo Jesús. Amén. Lo recibimos por fe, Señor, que Benito sale de ese hospital totalmente sano. Muy bien, pues nos despedimos de los que están ahora acá. Si tuviese oportunidad de compartir, hágalo, porque creemos que esta enseñanza va a ayudar, va a edificar y va a sacar de la oscuridad a alguien que no conoce a Cristo, o a alguien que incluso aún conociendo a Cristo todavía no entiende el pacto en el que estamos. Toda persona también que no tenga a Jesús en su corazón puede comenzar por ese simple acto de fe, empezar a creer en Él, aunque no lo es todo,
muchos creen que al confesar no hay salvación, y si bien es cierto, necesita creerlo en su corazón que el Señor Jesús es su Señor, su Salvador. Por eso, si quiere hacer esta oración creyéndolo en su corazón y confesándolo con su boca, es un buen inicio para que usted experimente el nuevo nacimiento espiritual. Dígale al Señor: Señor, gracias te doy porque moriste por mí en la cruz, te sacrificaste por mí, derramaste tu sangre. Hoy creo que tú veniste a la tierra y que eres Dios mismo encarnado. Yo creo que tú pagaste el precio completo por mi redención. Por eso yo te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, Cristo Jesús, como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Porque fuera de ti no hay otro Dios, y en ti está mi confianza. Gracias, precioso Cristo. Amén. Ok, pues quedamos despedidos. Recuerden, todos los viernes 7:50 transmisiones en vivo, y los domingos a las 12 del mediodía. Por acá les esperamos desde Jalisco, México. Para cada persona que nos está viendo, el pastor Federico Lara y todos los que estuvieron conectados, que a lo mejor no les alcanzo a ver, si tuviese oportunidad, pues comparta la palabra, porque queremos llegar a que muchas personas sean libres, muchas personas sean edificadas. Ok, bendecidos en Cristo, gracia y paz. Hasta la próxima.